Hermanos y hermanas en Cristo. Brothers and sisters Me in Christ. llamo Roberto. My name is Rob. Se Estoy llama, un pastor en los Estados Unidos. se llama Rob, es un pastor. Por favor, ya. And Okay. how many of us are expecting God to meet with us this week? ¿Cuántos de nosotros que están esperando a que Dios esté con nosotros esta semana? Amén. I know in the United States, I've been a pastor there for 25 years. We work very, very hard. Yo sé en Estados Unidos, ha sido pastor 25 años y allá se trabajan muy, muy duro. But typically about once a year, we pull away to hear from the Lord. Pero alguna vez en algún tiempo se toma un tiempo para estar con el Señor. And I know many of you are probably here are tired. Yo sé que algunos de ustedes que vienen hoy están cansados. You might be frustrated. You might be wondering, God, what is going on in my ministry? Tal vez frustrado y preguntando a Dios qué está pasando en mi ministerio. Some of you may be here excited to connect with your brothers and sisters and share all the great stuff that happened this past year. Y algunos de ustedes están muy felices compartiendo con sus amigos y sus hermanos lo que Dios ha hecho en este año. But wherever you're at, all of us need to meet with our God. Y no importa dónde estás, todos necesitamos estar con Dios. We need to hear His voice, each and every one of us. Necesitamos escuchar su voz, cada uno de nosotros. And so that will be our prayer, is that we will hear from the Lord. Y eso debe ser nuestra oración, de que vamos a escuchar de Dios. For ourselves and maybe even a word for our brother or for our sister. Para nosotros y tal vez para nuestros hermanos y hermanas. Well, first, a little bit more about myself. I've also been married for 23 years. Y un poquito de él, es casada de 23 años. Sí. And mi esposa y yo tenemos 3 hijas, 18, 15 y 13 años. Sorry. And I used to have lots of brown hair. Siempre tenía un cabello largo. And you can see that's no longer the case because I have 3 teenage daughters. Y ahora ya no es lo mismo porque tiene unos 3 jovencitos. And so, raise your hand if you're a parent. Y si eres un Parents. papá o mamá, levanta tu mano si tienes hijo. Bueno. Parenting is also very hard work. Y a veces ser papá o mamá es algo muy, muy duro. And another reason why we need to pray. Y esa es una de las razones que tenemos que orar. But before I go into God's word in my talk, Y antes de predicar la palabra de Dios, I want us all to thank Pastor Leonardo y queremos dar gracias a Pastor Reinaldo and his wife Patricia. y su esposa Patricia. Thank you for your hospitality this week. Y muchas gracias por hospedarnos Yes. acá. And thank you to all your servants who fed us as we walked in. Y gracias por todo lo que nos sirvieron cuando llegamos acá. Yes. So, Jesus, as we see in Luke 18, is teaching his disciples. Como vimos en Lucas 18, Jesús estaba enseñando a sus discípulos And he's teaching them on the way from Galilee as they're walking and taking the journey to Jerusalem. y lo estaba enseñando desde Galilea cuando caminaba para Jerusalén. And
Jesus often did not teach in synagogues or in churches. Y muchas veces Jesús no enseñó en sinagoga ni en las iglesias. But typically he taught his disciples and the crowds out along the streets and in the villages. Y muchas veces enseñaba a sus discípulos en las aldeas, fuera de las aldeas, en las calles. And on this occasion, they're making the journey from Galilee to Jerusalem for the Passover. Y en esa ocasión andaba viajando de Galilea para Jerusalén para celebrar la Pascua. And Jesus, as we see in our passage, we're going to continue on in Luke chapter 18. Y vamos a continuar en Lucas 18. And the next 5 verses, would you read Luke 18, verses 9 to 14? So Luke 18, verses 9, 9 to 14. Dieciocho, 9, 14. Okay. Sí. 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. 2 hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquier que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias. So here Jesus and his disciples come across some people who are confident of their own righteousness and look down on everyone else. Y acá Jesús encontró la gente que confiaba en su propia justicia, menospreciando lo demás. Who do you think Jesus is talking about? ¿Y de quién Jesús estabas hablando? ¿De quién Jesús estaban hablando? Sí, los fariseos. There were many in Jesus' time, and also 30 years later when Luke is writing this gospel, called Pharisees. Había mucho en tiempo de Jesús, y después de muchos años, cuando Lucas estaba escribiendo, había todavía muchos de ellos. Now the Pharisees were just middle class businessmen. Fariseos eran gente de clase medio, gente de clase medio. Their status among the people was not because they were rich, Su estatus dentro de la gente no porque eran ricos. what gave them status was that they were very religious. Su estatus es que ellos eran muy, muy religiosos. And they would make following Yahweh, following God, a very religious work for all the people to follow them and imitate. Y ellos seguían a Dios haciendo muchas obras religiosas y obligando a la gente a que le siga. And so they would fast and they would tithe. They would do many, many works, especially in front of the people, in front of the Israelites. Y ellos ayunaban, diezmaban y mucho más enfrente de la gente para que los vean. So Jesus tells the people a parable which us being pastors and missionaries who also do religious work need to pay attention to.
Y Jesús hablaba esa palabra aún para nosotros que somos pastores o misioneros y muchas veces hacemos ese tipo de cosas religiosas. Jesus says, two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and one a tax collector. Y dice, la Biblia dice, dos personas se fueron a orar, una fariseo y otro caudador de impuestos. So imagine this being part of the temple. Imagina esa siendo un templo This would be like the court of Gentiles. y acá sería un lugar de gentiles. In Jerusalem, there was a large court before you entered the temple. And it was where all the Gentiles were allowed to enter this court to worship God, to worship Yahweh. Y en Jerusalén hay una gran patio antes de entrar el templo y muchos gentiles ahí estaba cuando se iba como para adorar a Dios. But the Gentiles had to stay in the Gentile court. Pero los gentiles tenían que quedar en patio de los gentiles. But if you were an Israelite woman, Pero si era una mujer israelita, you were able to go a little bit further towards the temple and enter the court of women. y tú podrías entrar un poquito más en una patio de las mujeres. So the court of women was much bigger than, maybe we'll say this is the court of women, but you would climb some stairs to enter the court of women. El patio de las mujeres era un poquito grande. Es como que subir unas escaleras para llegar ahí. And as you enter through so the Pharisee would then pass the women through the court of women, and then he would climb some more stairs into the court of Israelites. Y entonces los fariseos pasaban el patio de las mujeres y subiendo un poquito las escaleras para un patio de los israelitas. And the Pharisees loved to be seen by others. Y los fariseos les gustaba ser visto por otros. So, let's say further on would be where the priests and the Levites would be able to enter, and there would be these large slaughter tables. Y más adelante es donde hubo los sacerdotes y también había un lugar donde se sacrificaba los animales. Where they would sacrifice the animals in the temple. Donde se sacrificaban los animales en templo. And then there would be the altar. Y también hubo un altar. Where they would take the blood and put it on the altar. Donde se llevaba la sangre sobre el altar. And so here the Pharisee says, God, thank you that I am not like others. Ahí los fariseos decían, gracias Dios que yo no soy como los demás. And he talks about all the work he does. Y hablaba todo lo que ellos hacían. He says, I am not like, first he says, I'm not like other people. I'm not like robbers or evildoers or adulterers or even this tax collector. Luego decía, yo no soy como los demás ladrones, adúlteros y tampoco como este que está acá. And then he tells God, I fast twice a week. Y luego diciendo a Dios, yo ayuno 2 veces a la semana. And I give a tenth of all I get. Y yo diezmo 10 de todo lo que tengo. And Jesus in another passage says they would even tithe their mint and herbs. Y en otra parte Jesús dijo que ellos diezmaban aún lo más poquito, pequeño de ellos. How many of you cook with herbs? ¿Y cuántos de ustedes como que cocina alguna hierbas o algunas vegetales? Few of you? Imagine whether you get it from imagine you grew your own herbs in your garden. And every time you needed to take some of your herbs to cook, you would then take 1/10 of your mint, 1/10 of your herbs, and make sure God got the 10th of your herbs. Imagina si tiene una hortaliza ahí en tu casa y cada vez que vas a sacar algo de ahí que tiene que contar como para diezmar algo para Dios. It would be hard to be more religious than this. Es algo muy duro para ser, es más religiosa, más que esto. But
Now, let's talk about the tax collector. Hablamos de recaudador de impuestos. Now, the tax collector also would want to go and sacrifice before the Passover. Y también los recaudadores de impuestos So quería ir a dar su sacrificio. So he'd enter through the court of Gentiles, Y pasa a patio de los gentiles and he would enter through the court of women. y luego patio de las mujeres. And here the tax collector, he knows what other people think about him. Y luego recaudador de impuestos sabe lo que toda la gente piensa de ellos. But all he cares about is he wants to confess his sin to God. Pero a él no le interesa lo que la gente piensa de él, le interesa confesar sus pecados a Dios. For tax collectors, they weren't middle class. Los recaudadores de impuestos no era tan como medio clase. The tax collectors in Jesus' day actually were some of the most wealthy men in Israel. Y en tiempo de Jesús, los recaudadores de impuestos eran personas ricos. But they were also despised by all the Israelites Pero también eran menospreciados de todos israelitas. because Rome was oppressing the nation of Israel, Porque Roma estaba oprimiendo el pueblo de Israel. and these tax collectors were getting rich by serving Rome. Y los recaudadores de impuestos eran ricos obedeciendo a Roma. So, in the passage, Jesus talks about the response of the tax collector. Y en ese pasaje Jesús habla cómo respondía a los recaudadores de impuestos. And he stands at a distance, not looking up to heaven, Y él paró un poquito lejos, aún no miraba hacia los cielos, but with his eyes down, he beats his breast y su cabeza agachado, pegando su pecho, and he says, God, have mercy on me, a sinner. diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Tonight, I want us to examine our hearts. Hoy queremos que nos examinemos nuestros corazones, Because I know as a pastor, I know what is true up here. y yo sé como pastor, yo sé lo que es la verdad acá en mi mente. And sometimes I will go through the motions of confessing my sin. Y a veces yo voy en mi manera de confesar el pecado, And yet, often I could even be blind to the pride in my own heart. y a veces somos ciegos de orgullo o las cosas que hay en nuestros corazones. In my 20s, I just wanted to make a difference for God. Y cuando él tenía 20 años quería hacer algo diferente para Dios. I wanted to serve Christ and just see hundreds of people saved and baptized. Y él quería servir a Cristo y ver mucha gente siendo salvo y bautizados. But in my 20s, God was teaching me humility. Pero en los 20 Dios lo estaba enseñando la humildad. Even though I wanted to capture the world for Christ, Aunque él quería capturar todo el mundo para Cristo, it seemed like only very few people were getting saved. y era como que solamente muy poquita gente estaba siendo salvo. When I was about 30 and in my 30s, I was at a ministry and a church where I saw a lot more fruit. Y cuando tenía 30 años, estaba en un ministerio donde vio un poquito más de los frutos. And the more I saw fruit, the busier I got. Y entre más se miraba los frutos, entre más era muy ocupado. Because God needed me, right? Porque pues tenía que hacer las cosas bien. At least that's what I thought. And so not only was I serving one church, but I saw two other churches that needed my help.
Y no solamente servía una iglesia, sino que también dos iglesias más que necesitaban su ayuda. So often I was out 4 nights a week teaching and preaching. Y muchas veces 4 noches estaban afuera predicando y enseñando. But I know in Mexico, that's probably common for many of you. Y acá en México pues es algo común en muchos de nosotros. But as I started to get closer to 40 years old, Y cuando se acercaba a los 40, I realized, even though I've been married for many years, y se dio cuenta, aunque era casado con muchos años, my wife was starting to be more vocal about some areas in my life that were not pleasing to God. y su esposa estaba mencionando muchas áreas en su vida que no estaba agradando a Dios. And as I look back, I realized I couldn't hear her. Y cuando ya se ve las cosas atrás, se da cuenta que no lo estaba escuchando, Because there was pride in my heart. porque hubo orgullo en su corazón. And when we're seeing God work in us and through us, Y a veces cuando veamos que Dios obrando en nosotros y a través de nosotros, it is easy to have a little bit of the yeast of the Pharisees. es probable que tengamos un poquito de levadura de los fariseos In our own hearts. en nuestros corazones. This is what it looks like. Why am I working so much harder than others around me? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy trabajando un poquito más que lo demás que está alrededor de mí? Now, I wouldn't say that out loud too often, Y muchas veces él hablaba eso, muchas veces con los demás. but often I would think, this ministry is lucky to have me. This church is blessed to have me. Y a veces él pensaba, la iglesia era bendecido por tenerlo. So I realized my marriage was not at a good place. Y se dio cuenta que su matrimonio no estaba en un buen lugar. So as a good pastor and husband, Y como un buen pastor y esposo, I knew that I needed to slow down, and so I canceled one of my Bible studies. y él se dio cuenta que necesitaba llevar las cosas un poquito lenta y cerró uno de clase de Biblia. And I took my wife to a very expensive restaurant in our city. Y llevó a su esposa a un restaurante muy caro en su ciudad So that we could have a very long dinner. y para que tenga comida, un largo tiempo, un tiempo de comer juntos. And I also wanted to have a good time. Y luego también él también quería tener ese tiempo. And so imagine, we rarely went to nice restaurants. Y pues se han estado en unos restaurantes bonitos y buenos, But this restaurant is a little bit darker and it had candles on the tables. pero aquel restaurante era un poquito oscuro con unos velitas cada lado It was very romantic. y era un poquito romántico. And so we sit down and I asked my wife, honey, how are you doing? Y se sentaron y preguntó su esposa, amor, ¿cómo estás? And she says, do you really want to know? Y preguntó, ¿la verdad quisiera saber? I said, of course, that's why we're on a date. I want to know how are you? Y dijo, sí, en serio, por eso estamos acá, porque quiero saber cómo estás. So she started telling me how she really was doing. Ella empezó a contar realmente lo que se sentía. And she also told me how she thought I was doing. Y no solamente eso, le contó cómo ella pensaba que él estaba. How I was doing as a father, Y cómo él estaba como padre. but especially how I was doing as a husband. Y más que nada, como él era como un esposo. Today, I could say I was not doing that well. Y hoy se puedo decir que yo no era buen esposo.
But because when there's pride in your heart, you're not able to hear the Holy Spirit speak to you. Y muchas veces cuando hay orgullo en el corazón, a veces no podemos escuchar lo que está diciendo el Espíritu Santo. Pride in our hearts is like wearing things over our ears where we can't hear the Spirit speak through others to us. Y orgullo en nuestro corazón es como cuando ponemos cosas en los oídos para no escuchar lo que el Espíritu está diciendo a nosotros a través de los otros. So, this was about, 9, 10 years ago. I told my wife, I think you're wrong. Es como hace como 19 años y dijo su esposa, creo que está mal, tú estás mal. Because my pride didn't want to hear the truth. Porque su orgullo no quería escuchar la verdad. So what do you think my wife did? ¿Y qué piensa hizo su esposa? Now, nice restaurants, expensive restaurants, tend to be more quiet than other restaurants. Muchas veces restaurantes cara y bonita son un poquito pues silenciosos que los demás. But out of my wife's frustration with me, Y como su esposa fue muy frustrado con él she started crying and raising her voice. y ella empezó a llorar y a gritar. She was getting pretty loud. Estaba gritando un poquito más. And my wife is not, she tends to be very shy. She's not a loud person. Pues su esposa es un poquito penosa, no, ella no es así. So basically, we left the restaurant before my nice steak arrived. Y lo que pasó es que se salieron antes del tiempo que ellos habían calculado estar en aquel restaurante. And I realized our marriage wasn't going to get better right away. Desde repente se dio cuenta que su matrimonio iba a ser mejor, no iba a ser mejor desde luego. So I asked a older pastor who knew me well, Y comenté a una pastor mayor que a mí que lo conocía un poquito más and I told him everything that happened. y le contó todo lo que sucedió. And I was hoping that he would give me some sympathy. Y pues él pensó que el pastor iba a simpatizar con él. And he actually agreed with me that he didn't think I had a problem listening. Y pues también se dio cuenta que también tenía problema de escuchar. Because that was one of my complaints from my wife, that I didn't listen to her well. Y esa era una de las quejas de su esposa, de que él no le tomaba en cuenta. And mainly because I was too busy. Y porque él estaba siempre ocupada. But he said I had a worse problem than not listening. Y dijo que él tenía un problema mayor, que es no solamente escuchar. He was the one that said that, Rob, you are struggling with pride, Y dijo, Rob está luchando con orgullo. and you care more about what others think of you and your ministry Y tú te preocupas tanto de lo que la gente piensa de ti y tu ministerio, than what your Heavenly Father has to say to you. y que lo que Dios quiere decirte. And this is what Jesus says in Luke 18. Y es lo que Jesús dijo en Lucas 18. For all those who exalt themselves, they will be humbled. Y todo lo que se enaltece será humillados. And those who humble themselves will be exalted. Y todo lo que se humilla será enaltecidos. I don't know really any of you tonight. Y yo no conozco muchos de ustedes esta noche. I hope to get to know you in the next 3 days. Y los próximos 3 días espero conocer a ustedes.
But I do know for those of us who work very hard in ministry, Pero yo sé que algunos de nosotros que trabaja duro en ministerio, just like a businessman or businesswoman, como un hombre o una mujer de negocio, we can struggle with ambition. a veces luchamos con ambición. And yes, we want to make a difference for the Lord, Y sí queremos hacer una diferencia para el Señor, but sometimes we will push ourselves and drive ourselves to work harder than God is asking us to work. pero a veces queremos luchar o trabajar un poquito más que lo que nos estás pidiendo el Señor. Imagine right now receiving news from where you're from. Imagina ahorita si recibe una noticia de donde tú vienes And the prisons that you're working in are tonight experiencing your leaders in your prisons are having significant problems right now. y tal vez donde vienes ahorita si te dice hay problema, está pasando una situación ahorita. For all of us who have pastors' hearts, Y todos nosotros que tenemos corazón de pastor, our first response would be to get into our cars and go see them. nuestra primera acción es entrar en nuestros vehículos y regresar, Because they need us. porque ellos nos necesitan. But tomorrow, no, in 2 days, we're going to look at someone in the Bible called Nehemiah. Y en 2 días vamos a ver a alguien en la Biblia que se llama Nehemías. And Nehemiah hears terrible news about the state of Jerusalem. Y Nehemías oyó un noticias fuerte malo acerca del estado de Jerusalén. And what do you think Nehemiah does? ¿Y qué piensa que hizo Nehemías? In Nehemiah 1, does someone know the passage? He cries. Y He lloró, cries, and then what else does he do besides crying? lloró. ¿Y qué más hizo aparte de llorar? In Nehemiah chapter 1. Humbled and prayed. Yes. He fasts and prays. How long do you think he fasted and prayed for? ¿Y qué tiempo piensa que ayunó y lloró? 2 hours? 2 horas? 1 day? ¿Un día? It says, after Nehemiah hears the state of Jerusalem, he fasts and prays for 4 days. Y dice, él oró por 4 días cuando escuchó esta situación que estaba enfrentando Jerusalén. When you realize that ministry is all about the work of God in you and through you, Cuando tú te das cuenta que el ministerio es obra de Dios para ti, contigo y a través de ti, you will slow down your ministry y vas a tomar en calma tu ministerio and allow it to decrease as your prayers and your fasting increases. y va a dejar a que mengue para que tu oración y tu ayuno crezca. Right before my talk, I was praying at my table with my sister Becky, Y antes de eso estaba orando con la hermana Becky and Becky prayed something that is so true. y ella oró algo que es muy cierto. She prayed, God, we know that prayer is the foundation. Y dijo, Dios sabemos que el fundamento es la oración. And without prayer, our labor is in vain. Y sin la oración nuestros labores están en vano. I believe it here. Y yo lo creo acá. But up in San Francisco and San Jose, where I live and pastor, Pero allá en San Francisco, donde él es pastor, I don't know if you look at how much I pray during the week. no sé si veas cuántos él ora durante la semana And how busy I still can get, y qué tanto ocupado él puede ser. that I believe that God is in charge of my ministry. Y pues él cree que Dios está en control de su ministerio. That I believe that Jesus is the head of the church
of our church, y él cree que Cristo es el cabeza de su iglesia, or for you that you truly believe that Jesus is the head of your church in the prison. y si tú crees lo mismo, que Cristo es cabeza de tu iglesia. Because the way we believe it is through our actions. Y como creemos eso, es a través de nuestras acciones. And we believe it by acting in faith. Y creemos eso actuando en fe. And so I want to read from Psalm 131. Vamos a leer en Salmo 130. So if you have your Bibles, Uno. turn to Psalm 131, and we're going to look at verses 1 through 3. Salmo 131. I want to see, is Etan still here? 131, No, he's not here. 1:3. All right, you want to read those verses? Jehová no se ha envanecido de mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me ha comportado, he acallado mi alma, como un niño detestado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Espera en Jehová, en Jehová desde ahora y para siempre. So we have lots of parents here, and maybe lots of grandparents. Acá hay muchos mamá y papá y tal vez abuelos. We had a little baby Etan here earlier, but I don't see him right now. Hubo un bebecito acá, pero ahorita ya no sé. But we all know what babies are like when they're very hungry. Pero sabemos cómo son los bebés cuando tienen hambre. They're not calm. Y cuando tienen hambre no están calmadas. They can be pretty agitated, pretty loud, pretty fussy. Y ellos pueden ser muy irritados, puede hacer muchas cosas. See. But what is a baby like after they finish drinking and have a stomach full of milk? Pero ¿cómo son después de que se coma, si tiene su estómago lleno? They're so peaceful. Están en paz y tranquilos. And that is how the psalmist desires us to be. Y así es como el salmista quiere que seamos. So I know you've been busy this past year. Y yo sé que usted ha estado muy ocupado este año. But our desire and our prayer for your time here in Toluca for the next 4 days Y nuestro deseo y oración de sus tiempos acá en Toluca los próximos días is to be like a weaned child with his mother es ser como un bebé con su mamá. after they are full. Y después cuando están llenos. But there's something else here in this passage that allows us to be in that state of peacefulness. Y también hay algo acá en esos versículos que nos permite estar en ese estado de paz. The psalmist says that my heart is not lifted up, Y dice que mi corazón no está demasiado alto. and like the Pharisee, he says, my eyes are not raised too high. Y dice como fariseo que mis ojos no están muy enaltecidos. What happens when you try to raise your eyes high ¿Qué pasa cuando tú intentas levantar tus ojos más alto and you look at others? y empiezas a ver otros? You have to look down your nose at others. Tiene que ver pues abajo de tu nariz hacia los demás. And that is what pride can do. Y eso es lo que puede hacer el orgullo. We're going to look at, not tonight, but we will look at Psalm 51. Y vamos a ver a Salmo 51. And we'll look at the difference between a proud leader and a humble leader. Y vamos a ver diferencia de un líder
orgulloso o soberbio y un líder humilde. But here's the hard thing. To be a humble leader, Y acá es algo duro. Para ser una líder humilde, often we need to be broken. y muchas veces debemos ser quebrantados. The tax collector, when he prays, Lord, have mercy on me, a sinner, Y el recaudador de impuestos cuando oró diciendo, tenga piedad de mí, pecador, he agrees with the reality of his soul, y estaba de acuerdo con la realidad de su alma. that he is deserving of punishment Y diciendo, sí, yo merezco un castigo because of his sin, and he is in need of mercy. y por sus pecados y que él necesitaba misericordia. And the difficult thing is that brokenness often comes before humility. Y algo acá es que quebrantamiento siempre procede antes de la humildad. And we'll see with the nation of Israel how often God had to break them Y podemos ver la nación de Israel como que muchas veces, como Dios tenía que quebrantarlos to humble them, para humillarlos. and they would then be humbled, Y luego eran humildes and they would turn from their sin, y ellos volvían de sus pecados. and then some time and some years would go past, and what would happen? Y luego después de los años se volvía otra vez. They would start to rely on themselves again, Y de repente y empezaba a confiar en ellos mismos. and they would forget Yahweh. Y ellos olvidaban todo lo de Dios. A vital prayer life that starts with, Lord, have mercy on me, Y cuando hay una oración que empieza de que Dios tenga misericordia de mí, is the posture that continues a life of humility before the Lord. y eso es lo que es un pulso que empieza una vida de humildad ante Dios. So let's just take a minute now and hear God's voice. Tomamos unos minutos ahorita para escuchar la voz de Dios. And as we come before the Lord, Y cuando vamos a orar, perhaps you're one that has been more focused on the failure of others y tal vez tú estás enfocado en fallas o falta de otros ministerios, versus being overwhelmed with a sense of your own spiritual need. más que ser consciente de tus propias necesidades o tus propios pecados. Or maybe you've been one who's been trying to maintain control and having your own way. Y tal vez eres uno que quiere tomar control y tener tu propia manera o tu propio camino, Versus surrendering entire control to the Lord. en vez de rendir todo el control al Señor. Maybe you've been desiring more recognition or more appreciation from others. Y tal vez tú quieres que la gente te reconozca más o que te ve más que los demás, Versus having a sense of unworthiness en vez de tener un sentido de humillación, de que yo no merezco, and being more eager that others would get the credit for the fruit in the ministry. y también desear que los demás tengan más crédito en ministerio que a ti. So let's go ahead and bow our heads and bow our eyes. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. And Father, will you search our hearts right now? Padre, examina nuestro corazón ahora. Father, for those of us who have been like a hungry, crying little child, Y para aquellos que son como un niño hambriento, give our souls rest. danos descanso. May we drink from your word Déjanos tomar de tu palabra and be like a weaned child y with their seamos mother. llenos como un niño cuando se llena
con su mamá. Father, deep down, we just want to bring Jesus glory. Sí, Padre, queremos dar gloria a Jesús. And yet, there may be things that you want to say to us, Y tal vez hay cosas que tú nos quieres decir. areas in our life that you want to change. Áreas en nuestras vidas que tú quieres cambiar. Speak to us now. Habla con nosotros. Father, whatever you're revealing to us, Padre, todo lo que nos estás revelando, we agree that you are good and what you are saying is true. estamos de acuerdo de que tú eres bueno y lo que nos estás diciendo es cierto. Help us to receive your truth Ayúdanos a recibir tu verdad and to agree where we are in sin. y estar de acuerdo contigo donde hemos pecado. And thank you that if we confess our sins, you are faithful and just. Y te damos las gracias porque si confesamos nuestros pecados, eres justo y fiel. That the blood of Jesus makes us right with you. Y que la sangre de Cristo nos hace justo o recto contigo. So, Father, we recognize there is no condemnation in Christ Jesus. Y si, Padre, reconocemos que no hay condenación en Cristo Jesús, But we realize that there are branches in our lives that you want to prune. pero también sabemos si hay cosas en nuestras vidas que tú quieres cortar. So we can give you permission to do the pruning. Y te damos permiso para que tú corte. And may you speak to us through your word this week. Y habla con nosotros a través de tu palabra esta semana. Speak to us through prayer and your Holy Spirit. Y habla con nosotros a través de oración y el Espíritu Santo. But Father, if we can't hear you through those methods, Y si no podemos escucharte a través de esos métodos, will you send us a brother or sister to speak to us this week? envíanos un hermano, una hermana para que nos hable esta semana. To ask us the right question. Y nos pregunte una pregunta correcta. To bring us to a place where we are your humble, broken servant. Y que nos traiga en un lugar donde somos a tu siervo quebrantado y humilde. We ask in Jesus' name. Eso pedimos en nombre de Jesús. Amen. La 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 la